Hola, qué bueno poder estar juntos. Acá estamos tomando unos mates, dándole gracias a Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es maravillosa y eterna, porque Él también está en los momentos en los que yo no estoy. A ver, ¿cómo decirlo? En los que no encuentro salida por mis propios medios, en los que me atoro, algunos dicen, bueno, es como un cuello de botella, en los que me confundo, en los que permito que las muchas aguas de afuera, es decir, las muchas palabras de afuera, y las palabras de adentro de mi corazón, porque viste que hay algo que es un hecho objetivo, ¿no es cierto? Tal persona me dijo tal cosa, pero el hecho subjetivo es lo que yo pienso, no mi opinión sobre lo que él dijo, sino lo que yo creo que el otro dijo, lo que yo pienso que el otro dijo. Vos podés hacerte un estudio de médico, escuchar la voz del médico o del profesional que te hizo ese estudio, y cuando vos escuchás esa voz o lees lo que dice ese estudio, tu cabeza empieza a elaborar como una voz interna que me dice lo que yo interpreto lo que la otra persona está diciendo. Es decir, un mismo estudio para dos personas, a uno distintas, con el mismo resultado. Para una persona lo toma, digamos, como que, bueno, con optimismo, con fe, y otra persona se deprime. ¿De qué depende eso? De los pensamientos internos, de la voz interna que se forma a través de toda esa red mental de pensamientos, de hechos y demás. Qué sé yo, por ahí uno puede pensar, sí, porque, bueno, viste, vas al médico, el médico te dice, y tu abuelo, y tu mamá, y tu papá, ¿cómo fallecieron? Y entonces vos justo tenés el tipo de la herencia que tiende a hacer en tu cuerpo algo como lo que le pasó a papá o a mamá, y entonces tu cabeza se va para cualquier lado. Y creo que esas son las muchas aguas que no son las aguas de las palabras de Dios, sino que son las aguas de las voces, de las cosas que yo he vivido, que yo he pensado, que yo he creado, y están teñidas del color que yo le quiero dar, o del color que le puedo dar. Hay gente que mide sus recursos, qué sé yo, no tengo obra social, no tengo plata para hacerme tal tratamiento, mide sus recursos y por lo tanto lo que hace es tener de ese pensamiento su presente y su futuro, diciendo, Dios es tan, yo quiero centrarme en esto, Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él está, a ver, no es como esa famosa canción, ¿no? Que aunque no lo veamos, el sol siempre está. Pero de alguna manera sí, que aunque nosotros no lo veamos y estemos caminando totalmente obnubilados, en medio de una nube de pensamientos catastróficos y terribles, y demás, Él está ahí, está disponible. En Jesús estamos cerca de Él, pero en Adán estamos lejos. Te repito esto, en Jesús estamos cerca de Él, Él nos ha acercado, podemos entrar con confianza al trono de su gracia. Pero en Adán estamos lejos, estamos dando vuelta. Fíjate que a Adán se le prohibió, más que prohibirse, se le restringió la entrada.
al huerto del Edén. Se lo sacó del lugar donde Dios lo había puesto, lugar físico y espiritual, y Adán comenzó a morir, porque Adán se salió antes, o sea, se salió antes de que Dios lo sacara de ese lugar. Hacía falta un sacrificio, hacía falta, me impacta esto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel está por salir, ya lo último que come esa noche es el cordero, y el cordero es dentro de la casa, se lo sacrifica, se lo mata y se lo prepara para comer, y la sangre está marcando, está por fuera, la ve el ángel por fuera, está en el dintel. Es decir, la sangre es la señal externa de que hay un cordero que me está alimentando por dentro. La vida de Cristo, ¿qué era la sangre? Era la vida del cordero por fuera y el cordero por dentro. Estamos doblemente cubiertos. Y ese alimento que ellos estaban comiendo era el anuncio de la fuerza que iban a tener. A partir de ese momento, ellos y toda su familia, para emprender el largo viaje que al final tuvieron. Bueno, fíjate, también ellos en el desierto, lo que les terminó pasando es que tardaron muchísimo más tiempo del que el GPS, entre comillas, de aquel entonces, si hubiéramos puesto, bueno, de ubicación, Egipto, lugar donde quiere llegar, tierra prometida, hubiera dicho que en 11 días estábamos fuera, pero tardaron 40 años. ¿Por qué? Porque no salió del corazón de ellos todas las cosas, Egipto que representa todas las cosas que vivieron allá, todas las cosas que aprendieron allá, todos los dioses que de alguna manera llegaron de hecho se ve cuando matan el becerro y hacen, mejor dicho, cuando hacen un becerro de oro y ofrecen sacrificios, o sea, Egipto estaba dentro y ese es el mundo, esas son las aguas, las muchas aguas. Fíjate, me impactó esto, cómo es que Dios nos saca de ese lugar. O sea, fíjate, habían salido de un lugar físico, pero no habían salido del lugar espiritual, del lugar emocional, del lugar de la historia, de la herencia, de los castigos, del sufrimiento. Y Dios lo que hace es, fíjate lo que dice, a mí me impacta esto, porque dice, vos lees el Salmo 32 y dice, por esto, ¿por qué? Porque perdonaste mi pecado. El versículo anterior dice, el versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo. En el tiempo, ese tiempo en que pueda ser hallado de la gracia, es el tiempo de la gracia, es el tiempo que estamos viviendo. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y dice algo que a mí me llamó la atención, que seguramente también lo podemos tomar literalmente. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es decir, las muchas aguas, las muchas palabras no van a llegar a él. Las muchas palabras no van a llegar a mi vida, a mi corazón, donde Él me habita, no van a llegar a Él. Entonces dice, si vos lees todo el Salmo 32, vos vas a ver que al principio habla de que, bueno, mientras callé por un pecado que le había cometido, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, ese gemir produce
que los huesos se envejezcan, es decir, que lo que sostiene su cuerpo ya no esté fuerte como antes, que lo que sostiene su vida humanamente ya no funcione como antes funcionaba. Es decir, es un dolor interno, un gemir es una voz interna que quiere salir y no tiene capacidad, es como un dolor, es como algo escondido. Y cuando él primero confiesa sus pecados, por eso dice, mi pecado te declaré, fíjate, mientras callé que era, que no había confesado su pecado, y no cubrí mi iniquidad, dije, empezó a hablar, dejó de callar, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y entonces el versículo 6 dice, por esto hará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado, que es el tiempo de la gracia, y ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y después empieza a hablar de lo que él es. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Como dice el Salmo 23, que en la mesa estaremos sentados comiendo de Cristo, de la mesa que preparó el Señor, del alimento que preparó el Señor, y no en presencia de nuestros angustiadores. Tenemos que tener en claro que eso es que Él es mi refugio y que me guarda de la angustia. No sé si depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, cuando uno está pasando momentos de angustia o de dolor, no es fácil comer. Más bien, hay personas que prácticamente no comen nada, porque no pueden convivir una cosa y la otra. Por eso vos, no importa el lugar del valle de las sombras, de la sombra de muerte en el que estés ahora, Él está contigo, y esa mesa está contigo también, y vos tenés que sentarte en esa mesa. Porque en esa mesa se separa, eso es la cruz, se separa la angustia de vos, y vos ahora, sentado a la mesa, comés de lo que te va a dar la fuerza para poder atravesar ese valle y poder llegar a la casa, porque el objetivo es llegar a la casa, es llegar a la casa. Ciertamente habitaré o viviré largos días en la casa de Jehová, y ciertamente me seguirán el bien y la misericordia. Y hay algo que me despertó, mejor dicho, me desperté, pero en la noche agarro el celular, agarro el celular y justo estaba la aplicación de la Biblia, no me acuerdo si abierto, yo la apreté, y apareció este salmo en este pasaje. Te haré entender. Primero habla de Él, o sea, yo hablo de Él y después veo su acción en mí. Yo hablo de lo que Él es. No es que yo voy a Dios y le planteo mi problema, oro mi problema, describo mi problema, analizo mi problema, le cuento mi problema, y tal cual un grupo de terapia o lo que sea, yo suelto lo que tengo en mi corazón y parece que, bueno, que ya estaría, no está resuelto para nada, porque yo lo que tengo que ver es su grandeza para ver su acción, y que su acción me muestre, ponga en medida lo que realmente me está pasando. Porque cuando eso que me pasa me termina cargando y angustiando, lo que no estoy viendo es su grandeza. O sea, no es cuestión de ver el problema, analizarlo y pensarlo, sino es cuestión de ver la grandeza de que es mi refugio. Por eso dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ángeles cantando, me viene. Ángeles que suben y que bajan y que cantan. Y el versículo 8 es el que más me llamó la atención, y dice, te haré entender.
y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, fíjate, fijaré mis ojos. Y dice el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, mirá lo que dice, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Me encanta esto porque cuando dice te haré entender, lo que me está diciendo a mí, por eso te lo comparto, es que Él está determinado a llevarme al lugar que Él ha determinado que yo tengo que llegar. Es decir, lo único que puedo hacer es retrasar ese momento, pero de ninguna manera ese momento no va a llegar. Contaba, es decir, que ya está hecho, contaba, no fue una anécdota, no es algo que me, o sí, no recuerdo bien ahora, pero contaba esta situación, ¿no? Nosotros sabemos que en la cruz fue consumado todo, Él dijo, hecho está. Es decir, que todo lo bueno, todo lo que proviene de Cristo, ya está hecho. O sea, es la determinación de Dios que Él tiene para llevarnos al lugar que Él, tarde más tiempo, tarde menos, pero lo que está determinado es hacernos entender. O sea, te haré entender. O sea, no es que, bueno, o sea, de acuerdo a cómo abra mi corazón para entender, para recibir su entendimiento, va a ser directamente a la proporcional a la velocidad que voy a alcanzar para salir del desierto, para salir de la angustia. Mientras más me mantenga en mis historias y mis vueltas, y mientras más mi alma esté pensando y elaborando la historia, más lejos estaré de salir. Pero Dios, y quiero que digas esto conmigo, se ha determinado a llevarme al lugar que Él planeó que yo voy a alcanzar, y ese lugar es la cruz. Ese lugar es Cristo, porque dice que su propósito o su voluntad es la de reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, en Cristo. O sea, no tiene otro plan que ese. Y Él me hará entender, sin ninguna duda, para que yo llegue a Él y en Él encuentre y reciba la herencia de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha ganado para mí, que ha ganado para nosotros, esa herencia, y de todo su amor y toda su bendición, toda su gloria. Yo quiero que estés tranquilo. Él te hará, decir conmigo, Él me hará entender. Más tarde o más temprano llegaré al destino que Él ha planeado para mí, que es el mejor. Y es decir, lo que nos está hablando que nos va a mostrar su voluntad. Porque dice, te haré entender. Yo compartí hace un tiempo, quería contar eso del hecho perdón, me fui para otro lado. Cuando vos vas a cumplir años, bueno, depende de cada uno, como cada uno reacciona frente a ese hecho, entramos en el mes del cumple, o por ejemplo, ahora entramos en el mes del Día del Padre, o el Día de la Madre, que sea, y uno ya te empiezan a preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué querés que te regale? ¿Qué te gustaría comer? ¿O qué te gustaría que hagamos? Invitamos a este, invitamos a otro, no hacemos nada, qué sé yo, depende de cada uno de la situación, pero empieza a haber un hablar sobre un hecho que va a suceder. Llega el mes de tu cumpleaños y no pasa nada, pasan las semanas, pasan los días,
nadie pregunta nada, nadie te consulta nada, no pasa nada, no pasa nada. Hay algo que te empieza a hacer ruido, vos empezás a sentirte mal, a dar vueltas, a tirar indirecta, a ver si alguien puede, si podés tener una pista, hacerlos despertar, pero nadie reacciona. Llega el día de tu cumpleaños y llegás a tu casa o al lugar, o te llevan a un lugar y encontraste que todas las personas que amás, que querés, están allí esperándote. ¿Qué te prepararon? Una fiesta sorpresa. Toda la preocupación que tuve antes, la angustia, la bronca, las preguntas y respuestas, y vaya a saber cuántas cosas más, la ansiedad y qué sé yo, estuvieron totalmente injustificadas. ¿Por qué? Porque había una fiesta sorpresa, es decir, un hecho que ya estaba consumado, solo estaba caminando hacia él. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Si yo hubiera sabido que ese hecho está consumado, si vos hubieras sabido que ese hecho está consumado, lo único que vas a hacer es caminar feliz hacia ese día. De la misma manera, Jesús ha consumado en la cruz el hecho de nuestra salvación, el hecho de nuestra bendición, Él es nuestra salud. Por lo tanto, lo que hacemos es caminar hacia ese hecho consumado para experimentarlo, vivirlo, festejarlo y después contar el testimonio. Imagínate al otro día, vas al laburo y decís, o le contás a los vecinos, mirá, me prepararon una fiesta sorpresa, qué hermoso, qué lindo que fue, estuvo tal otro, la pasamos re bien, comimos esto. Bueno, eso es el testimonio. No es nada complicado, es contar el hecho consumado cuando vos lo estás disfrutando. El regalo de la herencia de Cristo cuando vos lo estás disfrutando. Es como, yo me imagino el caminar del hijo pródigo, cansado. Yo creo que el Señor, el Padre, lo fue a buscar antes, por la sencilla, fue a su encuentro, por la sencilla razón que, no solo por el amor, sino creo que no llegaba, cansado, sucio, hambriento, molesto, enojado con él mismo, enojado con el mundo. Caminaba hacia ese lugar y cuando llegó el momento del abrazo del Padre, todo se terminó. Cuando llegó el momento del hecho consumado, del amor de Dios cayendo sobre ese hijo y del lugar que el Padre no le había reservado, tampoco decir le había cuidado, nunca le había quitado a él. Es decir, el hijo pródigo le quitó al Padre el lugar del Padre, lo sacó de ese lugar, pero el Padre nunca le quitó el lugar de hijo. Y él quería ser un jornalero, porque no se sentía digno, pero el Padre no lo dejó hablar y lo metió a la fiesta, y esa era como la fiesta sorpresa, la fiesta del hecho consumado. Mi hijo era muerto, pero ha revivido. En cada hecho consumado que alcanzamos y que experimentamos, revivimos, experimentamos resurrección. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? O sea, caminá tu vida, tu día, tu semana, tu año, tu mes, caminando, estamos caminando hacia los hechos consumados. Caminá con alegría hacia el hecho consumado de tu prosperidad, hacia el hecho consumado de tu salud, hacia el hecho consumado de tu familia en Cristo. Dejemos de caminar pensando que viene lo peor, sino que viene lo mejor, que ya está hecho. Decid esto conmigo, estamos caminando hacia el hecho consumado. Por eso Él nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino, luego de haber ido a la cruz, de haber confesado, o sea, de dejar de estar callado. Porque hay un callar delante de Dios que es para oír su voz.
pero primero hay un hablar delante de Dios para confesar mi pecado. Señor, ¿qué llevo a la cruz? Y entonces allí empieza a surgir la voz, porque Él ve, o sea, vos armás, Él está en secreto, vos te metés en secreto y Él ve lo secreto de tu corazón. Entonces Él te dice, mira esto, Gustavo, esto de allá, esto de más acá. Y cuando vos lo soltás, entonces ahí vas a entender y Él te va a mostrar el camino que tenés que transitar para llegar a donde, al hecho consumado. Fíjate lo que dice Efesios. O sea, a ver, es como gastar energías, palabras, enojos, gastarme en el camino. O sea, mientras vos vas caminando hacia un hecho consumado, si no sos consciente, si no se te revela en el espíritu que está consumado, que ya está hecho, vos vas a caminar con angustia, pero si se te revela en el espíritu, y te vas a desgastar, pero si se te revela en el espíritu que estás caminando hacia el hecho consumado, vos lo que vas a hacer es caminar con alegría. Y esa alegría con la que caminas te va a dar vida. O sea, vas a ir recibiendo vida, vas a experimentar resurrección hasta que el día ese, bueno, ya vas a tener algo para contar. Mirá, este es el hecho consumado. Vamos a pedirle a Dios que nos dé, este es el pasaje, te haré entender, estoy determinado a hacerte entender, pero no seas como el caballo o como el mulo, porque vas a perder tiempo. Lo único que estás haciendo es deteniendo o retrasando, mejor dicho, creo que es mejor esa palabra, retrasando el momento en el que te vas a encontrar con el hecho consumado. Pero que te vas a encontrar. Y te estás evitando dolores, bronca, enojo, tristeza. Y si Él te hace entender, te da entendimiento, vas a empezar a caminar con alegría por el camino que Él te está enseñando para que vos camines. Y ese camino, por supuesto, es Cristo. Y termino con esto. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Fíjate que el dintel estaba pintado de la sangre del cordero y eso representaba que ellos habían sido comprados, por lo tanto la muerte no te puede tocar. La muerte no te puede tocar. Decí conmigo, la muerte no me puede tocar, ni a mí ni a los de mi casa. Porque la sangre del cordero está pintada en el dintel y está mostrando que le está diciendo al ángel, acá hay gente que está comiendo de Cristo, que está comiendo del cordero. Aquí hay gente que ha sacrificado al cordero y está comiéndolo. Acá hay gente que está comiendo a Cristo. Hay gente que está sentada a la mesa. Hay gente que está recibiendo de la vida que Dios le dio. Y entonces la muerte no te va a tocar. Ni a vos, ni a los de tu casa. Vete a todos en casa. Y dales de comer Cristo. Esa es la tarea, para que sean edificados. Y dice, y el perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8 dice, que hizo la gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, que en la gracia está no solo el perdón, sino
está toda la sabiduría e inteligencia. Inteligencia es el entendimiento, te haré entender. Y sabiduría es el camino, es saber qué hacer, saber por dónde ir, cómo llegar a ese lugar. Está claro, ¿no?, lo que está diciendo. ¿Y cómo hizo eso? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál era su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Es la de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, cuando Él nos da a conocer el misterio de su voluntad, cuando eso se nos revela, cuando el hecho consumado se nos revela, entonces hace sobreabundar para con nosotros su gracia en toda sabiduría, te haré entender, el camino e inteligencia. Es decir, en su gracia está, o sea, toda la sabiduría y toda la inteligencia. No busques en otro lado. Podés tener problemas de distintos tipos, pero en la gracia, en la riqueza de la gracia, en el perdón que nos da de acuerdo, conforme o según las riquezas de su gracia, está la sabiduría. Te haré entender y te mostraré el camino. Te haré entender y te mostraré el camino. Repetilo conmigo, te haré entender y te mostraré el camino. No está en las riquezas del hombre ni en las riquezas de nadie. Están en las riquezas humanas. No están en el universo, en lo que el universo te puede enseñar. No. Están en las riquezas de su gracia. Y en su gracia está el te haré entender. Qué bárbaro, qué bueno que es Dios. Y estoy determinado a hacerte entender, y entonces cuando entiendas te mostraré el camino. ¿Por qué no estás caminando el camino? Porque todavía no entendiste. Y Dios está trabajando. No retengas, no demores el hecho consumado en tu vida, de que está hecha toda tu prosperidad, toda tu bendición, que tú y tu casa están bendecidas y llenas de vida. No lo demores por nada. No te retrases, no te quedes como el pueblo de Israel en el camino, que se podía hacer en 11 días, tardar 40 años. Amén. Lleva hoy a la cruz, deja en el altar. Yo dejo en el altar las preocupaciones, porque ya no me ocupo ni me preocupo, porque ya está hecho. Ya no me preocupo ni me ocupo, porque ya está hecho por Dios. Ya está hecho por Cristo en la cruz. Ya está hecha tu sanidad, Alicia, por Cristo en la cruz. Ya está hecha tu sanidad por Cristo en la cruz. No te preocupes. Ni te ocupes, obvio, hacer las cosas que tengas que hacer, pero no tengas ocupada tu mente en eso. ¿Sí? Sino camina hacia el hecho consumado, y cuando llegues, da el testimonio en el nombre de Jesús. Bueno, espero que esta palabra, estoy seguro que esta palabra ha bendecido tu vida como bendijo la mía. Te esperamos este próximo sábado en 2 charlas donde vamos a entender y encontrar el camino hacia el disfrute del hecho consumado.
Estamos en la calle, en Presencia La Plata. En Presencia en La Plata. 68, número 674. 674. Y hay 2 charlas. La primera es a las 4:30 de la tarde, o 4:30 p.m. o 16:30. Y la segunda es a las 19 horas o 7 p.m. Te estamos esperando, también las transmitimos online. Si querés, entra a las redes, en el Facebook o YouTube, y vas a poder encontrar el link para conectarte. Bueno, te bendigo y nos vemos este próximo sábado.